pantalla de esta sesión. ¿Para qué va a ser? Como habíamos quedado la anterior sesión, para explicarles lo que tienen que hacer en la segunda parte de la actividad 6. Entonces, yo creo que para que sea más práctico, sería bueno que viéramos algunos de sus trabajos, si es que ya tienen ahí algún avance en la actividad. Entonces, no sé quién me pudiera dar chance de revisar su archivo o el que yo quiera. Daniel Rodríguez. Entonces, checamos tu archivo. Sí, Sí, ya no supe porque estás levantando la mano, pero no ¿me sé si escucha, es profesor? para. Sí, ya. Sí, sí, sí. Entonces, checamos tu archivo. Aquí está. ¿Está compartiendo pantalla? Ah, no le di, ¿verdad? Sí. A ver, pues yo según sí le di, pero ahí está. Es que no le di fuerte. Ahí está. Entonces, Rodríguez, ¿no? Bueno, también ya habíamos dicho que la actividad se iba a posponer, entonces ya tiene nueva fecha. Ok. Voy a abrirlo en Excel para verlo mejor. Y bueno, aquí en esta primera parte agrupaste por zonas y ya aquí tienes diferentes cantidades, ¿no? Sí, de hecho, eso es bueno, por cifras, el global está un poquito más abajo. Más abajo, más Sí, eso sí. Pues, entonces, este es lo que nos está definiendo la generación o el consumo, esta parte. Consumo, ese es el de consumo. Y bueno, ya sabemos que la zona norte pues corresponde a estos estados, ¿no? La zona occidental a estos, la otra zona a estos y así. Y ahí están involucrados los 32 estados y seguramente la información la encontraste en referencia a los estados, no por zona, así como tú los agrupaste. ¿Sí? ¿Ves así? Mm, ¿O sí venían así? no, de hecho, sí venían por medio de zonas. Ah, bueno, pues está bien. A la final, el agruparlo así en zonas, te está diciendo que tú al final vas a tener 4 locaciones definidas para la generación de electricidad. Ya en todas estas 4 zonas están agrupadas, las fuentes geotérmicas, las fuentes hidroeléctricas, todos los diferentes tipos de fuentes ya están agrupados en estas 4 grandes zonas. Entonces, algo semejante, repetimos, esto es corresponde a la generación, algo semejante debería ser al consumo. De No hecho, sé si está un aquí en poquito la más parte, abajo. sí, más abajo, aquí ya lo tienes entonces creo que iba al revés, ¿no? Esto es lo de generación y lo de arriba es consumo, ¿no? Bueno, ya me di cuenta después, pero pues lo voy a cambiar. En el cabo. Sí, Voy a moverlo. aquí dice generación, entonces esto es generación y lo que vimos al principio es consumo, ¿sí? Sí. Ahí incluso lo menciona, ¿no? Yo lo estaba diciendo al revés. Entonces está bien agrupado, está bien. Entonces, si ustedes tienen así los datos, ya pueden pasar a la parte siguiente. Les había comentado, tienen que considerar tres cosas: la generación, la distribución y el consumo. Aquí ya vemos esas 3 partes. Aquí, pues, el consumo, ¿no? Que estas tablitas al final se están resumiendo
en esta tabla. ¿Es correcto? Sí, sí, Y en los mapitas vemos la distribución. Entonces, como tal, no es un dato, pero estos mapitas nos van a dar la idea de cómo vamos a poner en el modelo las diferentes redes por donde se va a distribuir la electricidad que es generada hacia las zonas de consumo. Y bueno, ya acá abajo al final está la generación, ¿no? Entonces, ¿qué les pedía la vez anterior? Pues que generaran, o que encontraran, o trataran de encontrar varios datos. Aquí, por ejemplo, su compañero ha encontrado datos desde el 2006 hasta, y bueno, el año 2025 pues todavía no está completo, entonces ese no lo consideraríamos, porque este es un dato pues al momento, ¿no? Apenas van 2 meses del año o tres, entonces es un sí. dato De hecho, incompleto, eso es proyección. Ujú. es una proyección. Sí, Entonces, pudiera igual hasta considerarse, ¿no? Porque al ser una proyección, digamos que ya está abarcando todo el año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estos varios datos que ya tienen agrupados en diferentes categorías. En este caso son 20 datos. Entonces, 20 datos está bien, que si pudieran haber encontrado más datos, pues está todavía mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ajuste en una herramienta de ProModel que se llama StatFit. Vamos a hacer el ajuste por agrupamiento. Entonces, vamos a obtener un ajuste, uno para esta zona, otro para esta, otro para esta y otro para esta. Al final en nuestro modelo estas van a ser locaciones, entonces le vamos a llamar locación zona norte, esa será nuestra locación uno referida al consumo, locación 2 zona occidental y locación 3 zona oriental. Se actualizó aquí el número. Y la locación 4 zona sur. Estas cuatro locaciones van a estar referidas al consumo y tendremos otras tantas para la generación. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso del ajuste de datos en la herramienta de ProModel StatFit? Toman los datos así tal cual. Acuérdense que estos datos deben de ser verídicos, por eso les pedimos que pusieran ahí la cita. Deben de ser datos pues tomados de una fuente seria. Van a abrir su StatFit, perdón, su ProModel. Abren su ProModel como les había comentado, si es en su máquina, abrirlo como administrador. Con esto lo cerramos y vamos a ir acá en la parte de arriba en el menú de herramientas y vamos a encontrar esta que dice StatFit y precisamente le vamos a dar ahí en StatFit. Se nos abre esta ventanita y aquí en este campo, voy a sacar la herramienta de dibujo. Aquí en este campo es donde vamos a poner los datos, pero no los vamos a teclear uno por uno porque como ya los copiamos, simplemente le vamos a dar Control V. Bueno, aquí se me pusieron los datos de esta forma, hay que ver en qué formato están en el archivo de Excel, por qué no los está considerando. Y seguramente es porque pues no los está están en general. considerando como, no, pues sí, sí los debe a ver, hay que cambiarle el formato. A lo mejor el problema es que las comas estas que tienen ahí los números, hace que los esté identificando como, a ver, así, le quité el separador para que no aparezcan las comas y no le pongo decimales porque pues ningún número tiene decimales entonces. A ver si así metiéndolos ya me los identifica. Entonces otra vez control copy
estos no son, entonces los voy a abrir uno nuevo para entrar en conflicto, un archivo nuevo aquí con el botoncito de un hoja en blanco, y ahora los voy a pegar y ahora sí ya se me pusieron bien. Nada más que si observan, pues me los ponen en formato notación exponencial. Este 5.284 que ven aquí, por 10 a la 9 es el mismo número que aparece acá en primer lugar. Es este mismo numerito, nada más que lo está poniendo ahí en notación exponencial. Entonces ya están bien los datos. Aquí estos datos están reportados en kilowatts por hora al año consumidos. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Estamos hablando de kilowatts hora al año. Vamos a regresar aquí a StatFit. Ahora ya que tenemos los datos, 20 los que hayan recopilado, 20 10 o si tienen más, mejor. Vamos a darle aquí en el botoncito que tenemos en esta parte. No sé si alcance a ver ahí en la pantalla que dice AutoFit. Ahorita lo hacemos más grande. A ver aquí. Entonces le vamos a dar ahí, una vez que ya tenemos los datos acá, le damos en AutoFit. Me va a aparecer esa ventanita donde nos pregunta que si esos datos son continuos o discretos. Aquí de hecho como son números grandes, ya está detectando que esos datos pues, seguramente serán continuos. Y continuo se refiere a que lo que representan esos números se puede ver representado en fracciones. Si estos datos fueran discretos, en la realidad no es posible representar esos números de manera fraccionaria. Es decir, si podemos entender 5.2 kilowatts o si podemos entender en la realidad qué es lo que significan 3.2 kilowatts, por decir algo. Pero ya, por ejemplo, si hablamos de personas, no podemos reflejar en la realidad 3.2 personas, 3.2 automóviles. En ese caso, si la variable que estemos midiendo se puede representar en la realidad con números fraccionarios, estamos hablando de una variable continua, como en este caso. Y si no se puede ver reflejado o representado en la realidad más que con solamente números enteros, entonces estamos hablando de una variable discreta. O sea, aquí si estamos hablando de watts, la variable es continua y a los demás no le movemos. Simplemente le damos OK. Y bueno, aquí, fíjense, ya obtenemos el ajuste. ¿Qué me está queriendo decir aquí estos resultados? Que esos datos o bien se ajustan a esta distribución, a la exponencial, o bien a la log normal, o bien a la uniforme. A las tres se ha logrado el ajuste, porque aquí está haciendo una prueba de hipótesis, una prueba de ajuste de bondad, en donde el software está probando a cuál de estas tres distribuciones se ajusta y ha encontrado que a las tres se ajusta. ¿Cuál se ajusta mejor? Pues a la que tiene mayor rango, que sería la primera. Entonces, esto es lo que tendrán ustedes que reportar como evidencia del ajuste que se les pide ahí en algún otro punto. Aquí su compañero pues pudiera poner esta evidencia como el ajuste de esta locación, de esta primera locación, de toda esta primera locación. Y tendrán que repetir el proceso para para las siguientes categorías. Claro que aquí pues tendrán que definir cuál de estas tres es la que van a elegir y cuál se elige, pues la que tenga un mayor rango. O sea, al final esto quiere decir que esa, esa categoría en general, esa locación, se va a estar ajustando a la distribución exponencial que representamos con la letra E. Ya cuando lo vayamos a modelar en ProModel, pues no vamos a poner los 20 numeritos que tuvimos como dato acá, sino lo que vamos a poner pues va a ser simplemente este resultado que nos está saliendo, que esos datos se ajustan
a una distribución exponencial con media de 4,87 por 10 a la 9 kilowatts hora al año. Así lo vamos a modelar eventualmente. Bueno, así lo van a modelar ustedes eventualmente. Ahora bien, puede ser que en alguna situación vamos a intentar a lograr el ajuste del segundo grupo, a ver qué nos sale. Puede ser que no se logre el ajuste. Vamos a intentarlo con el segundo grupo. Entonces aquí le ponemos en, sí, control copy. Vamos a Statsfield, generamos un nuevo archivo, control V, y vemos a qué se ajusta. Bueno, aquí nuevamente todos los ajustes resultan. ¿Cuál se tendría que elegir? Pues el uniforme, el primero. Entonces, esos datos, la segunda categoría que corresponden a la zona occidental, se ajustan a la distribución uniforme. ¿Con qué parámetros? Con un límite inferior de 1,1 por 10 a la 9 y un límite superior de 9,76 por 10 a la 9 también. Eso cómo lo ponemos ahí o cómo lo vamos a poner después en el ProModel, pues lo vamos a poner U, porque así se codifica la distribución uniforme. Vamos a poner 1,1, 10 a la 9, coma, 9,76 por 10 a la 9. Entonces, al final lo que estamos haciendo con este ajuste de las distribuciones es que esos 20 datos los estamos resumiendo en estos dos numeritos nada más. Eso es lo que hacen las distribuciones de probabilidad, resumir una gran cantidad de datos en uno o dos o hasta tres parámetros. Bueno, así le tendríamos que hacer con todas las categorías, tanto de la distribución, perdón, tanto de la generación como del consumo. Eventualmente pudiera suceder que ustedes en sus ajustes les salga aquí una leyenda en esta parte en esta parte, que les salga una leyenda que dice que se rechaza y hasta incluso sale con color rojo. Entonces, si eso sucede con todas las opciones, vamos a pensar que aquí, con esos datos en todas las opciones nos salió la leyenda, se rechaza, se rechaza, se rechaza. Eso quiere decir que el software intentó, pero no pudo lograr el ajuste con ninguna distribución. Entonces, ahí qué distribución se tiene que colocar, pues una distribución de usuario. Entonces, eso cómo se hace, pues simplemente se saca un histograma de esos datos. Les digo, pensando que estos datos no se hubieran ajustado con ninguna distribución de las que intentara el programa. Entonces lo seleccionamos, nada más que no estoy seguro de si salga el histograma así o tengo que poner los datos transpuestos. Vamos a ver si sale así o los tengo que transponer. No, si sale así, entonces aquí nos ha generado un histograma con tres intervalos. Con tres intervalos está bien, que a lo mejor pudieran ser cuatro o hasta cinco. No más, también entendiendo que son poquitos datos, 20 datos en realidad no son muchos, pero pues son los datos que tenemos disponibles, ¿no? ¿Qué me está dando aquí? Pues intervalos en este caso, de la generación de energía. Entonces, ¿qué implica esta distribución de usuario? Que yo tengo que reportar las probabilidades de estas barritas. Sabemos que entre estas tres barritas, si las sumamos, la probabilidad da el 100% entre las tres. Pero ahora quiero saber qué probabilidad tiene esta barrita, qué probabilidad tiene esta otra y qué probabilidad tiene esta tercera barrita. Entonces, como son 20 datos, pues tengo que saber cuántos datos caen en este primer intervalo, de este número a este segundo número.
Entonces, sí, aquí tengo una opción que dice agregar etiqueta de datos con el botón derecho del mouse. Agregar etiqueta de datos, ahí está. Entonces me está diciendo aquí que 9 datos caen en este intervalo, otros 9 caen en este otro, y solamente 2 datos caen en este intervalo de acá. Entonces la probabilidad de esta primer barrita pues será 9 de 20 datos. Es la misma de la segunda barrita y de la última barrita, pues será 2 de 20 datos. Entonces, esto es lo que reportaríamos como ajuste. Si no se logró el ajuste en StatFit de ProModel, entonces partiríamos a generar un histograma de 3, 4, 5, hasta 6 barras, no más, y tendríamos que reportar esas probabilidades por intervalo. Al final lo que va a estar constituyendo la distribución de usuario, pues van a ser estos intervalos, estos, con sus respectivas probabilidades. Estos intervalos y esas probabilidades. Y estos intervalos y estas probabilidades sí ya las podemos meter ahí en el StatFeed de ProModel. Al final, estos numeritos pues son menos que los 20 que tenemos de origen. Y esto se llama distribución de usuario. Y esta distribución solamente la tendrán ustedes que aplicar en aquellos grupos de datos en donde no se lograra ningún ajuste con ProModel. Bueno, y les digo, esto lo tendrán que repetir con las diferentes categorías, tanto para la generación como para el consumo. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Adelante, Edgar. Buenas tardes. ¿Podríamos checar esto último que acaba de comentar con mis datos de generación en la tabla? Porque creo que bueno, son de capacidad, entonces no sé si van a salir rojos porque no son, supongo que no son de una muestra aleatoria. A ver, entonces revisamos tu archivo. Sí, ¿Cómo te si tiene apellidas? tiempo. Peralta Sánchez Edgar. A ver, aquí. Edgar. Bueno, aquí también ya vienen agrupados, ¿no? Entonces, ¿qué datos pretendes ajustar aquí? Con los de la generación, es por capacidad instalada por entidad federativa. Aquí, por ejemplo, faltaría como el total por zona, ¿no? No sé si lo tengas en otra tabla. Me faltó entonces terminar los totales para agruparlos. Yo creo que entonces voy a tener Sí, que sí, agruparlos por zona. sí, porque al final tendrías un total por año, por supuesto, de cada una de las diferentes zonas. Porque si no, aquí qué vas a meter, a ajustar, si metes el renglón, que estarías nada más metiendo, pues lo de la Ciudad de México, por ejemplo. Estarías ahí, y si decides meter renglón por renglón, vas a tener al final 32 locaciones. Porque nada más acuérdense, tenemos el límite de 20. Entonces tienes que agrupar lo que suman estas tres, bueno, estas cuatro, y eso sería lo del año 2010, luego estas otras cuatro, y así. Luego para la siguiente zona la suma de todos estos, y luego para la siguiente zona la suma de estos, y así. Así como tienes tu agrupamiento aquí, tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 locaciones. Pero ahí faltaría que sumaras esos datos por agrupamiento, ¿no? Ya casi ya Sí, los tienes sumados, miren, en la generación ya los tienes. Entonces aquí pues sí meterías justamente estos 10 datos así por renglón.
y Pero, por tendrías un ejemplo, ajuste. ¿cuáles me convendría usar? Porque, por ejemplo, en consumo no encontré consumo por tipo de generación. Entonces, por eso pegué esas dos tablas, bueno, las organicé y en consumo sí tengo también por entidad federativa, por eso ahora sí que para saber cuáles de las dos me Este convenía consumo, ¿no? poner. Así es. Bueno, pues yo metería estas porque ya están agrupadas, ¿no? Para la generación esta y despreciaría la de arriba, porque Ok. incluso eso de capacidad, pues es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, por eso Eso es preguntaba. lo que pueden producir, pero no es lo que están produciendo. Entonces Ok, yo ok. metería pues esto. Y luego entonces si esta ya no la ocupo, pues ya ni siquiera la reporto, pues ya para qué. Ya más reporto esta que sí voy a ocupar. Y de acá, de la otra parte, Ahí sí aquí la sí zonifico. faltaría hacer la suma, ¿no? Ok, Por ok, zona. ok. Sí, sí, sí. Al final, pues ya más tendrías que reportar esas dos tablitas, ¿no? Esta y, y esta otra ya con la suma, ¿no? Ok. Y de lo de la distribución en los esos mapitas que vimos en el, en la presentación anterior, en el archivo anterior, con eso ya tenemos la idea de cómo vamos a poner en el modelo las diferentes redes Sí, también y también de encontré acuerdo a su información. capacidad. Ajá. Entonces no es necesario allí poner los datos ni ajustar los datos porque esa información ya nos las va a dar estos mapitas. Entonces, si tienen estos mapitas, estos los vamos a replicar en el modelo, estas redes. Entonces, Ok. ahí no necesitamos números que ajustar, lo que necesitamos es pues lo que nos dicen los mapitas, cómo se distribuyen esas redes de cables, porque al final pues, son cables a lo largo de la República. Entonces, ahí no necesitamos ajustes, lo que necesitamos son las redes como tal. Y en Ok, este caso profesor. estas no serían locaciones, serían recursos. Entonces, ya ahí ya tenemos las tres cosas eh, contempladas, la generación, la distribución y el consumo. Sí, 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 ya más me pongo a eso entonces para organizarlo bien y ya tenerlo bien ahí en el archivo. Ok, de acuerdo. Muy amable, Bueno, profesor, pues ya. gracias. Ahora Lisbeth, Estefanía, adelante. Sí, ¿Quieres también profe. revisar? Sí, por favor. Mm, ya no estás aquí. Sí. Entonces tienes generación, estos datos. Ajá. Bueno, son los de abajo porque los de abajo los encontré desde 1973. Entonces aquí son terawatts por Ajá. hora, ¿no? Ahora, ujú. Entonces, tera, ¿cuánto es? Es que justo le iba Este, a preguntar si tenía que hacer la conversión. no es necesario porque también si no va a salir como ahorita nos salió, ¿no? Pues nos va a salir aquí un exponente demasiado grande, pero sí tienes que tomar en cuenta que el dato que estás o que vas a meter, pues va a ser entera. Pero tera, ¿qué es Es 1 millón de millones, ¿no? Es 1 por 10 a la 12, me parece. Sí, bueno, es que la de consumo la encontré en gigawatts. Entonces también voy a preguntar si las unidades tienen que ser las mismas, tanto para generación No, como para no consumo. necesariamente, no necesariamente porque tú ya cuando lo programes, pues a uno le pones una medida y al otro la otra. No tienen necesariamente que coincidir, Ok, pero sí tienes que tomar en cuenta, pues como los datos de origen, en qué unidades están, ¿no? ok. Entonces, tera, no sé si es 1 por 10 a la 12, a ver, si lo checan por ahí. A mí Mega se sí es me 1 por 10 a la 6, pero tera ya no me acuerdo. Pero un tera, ¿cuánto es un tera? entera. No, no, estamos hablando de gigabytes y eso. Me, Bueno, me salió que un teravatio son 1000 gigavatios. mm, no, pero no es no es eso, es
¿Cómo se llaman estos prefijos, no? Ah, ok, ok. Mm, Pues, si viene así. Creo que sí es por 10 a la 12. A la 12 entonces 1 millón de millones, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, o 1 billón. Aquí está, entonces, sí, un tera es 1 por 10 a la 12 y un mega es 1 por 10 a la 6. O sea que Ok, al final este numerito no es 16,19 o 16,19, es 16 y luego 12 ceros. Eso es ok, lo que significa. Eso es lo que significaría en la realidad, pero tú lo meterías en el StatFeed así como aparece. ok. Ujú. Pero Y, al final, ya cuando tengas los resultados, pues vas a saber que estos resultados pues, van a estar dados en terawatts, 1 por 10 a la 12. ok. Y para el consumo, de eso solo, bueno, para generación los encontré desde el 73, pero de consumo los encontré hasta, creo que a partir de 2000, no, 2006, no me acuerdo. ¿Tiene que ser la misma cantidad de generación y consumo o no necesariamente de datos? No necesariamente. Entonces, Ah, ok. aquí, para esta categoría hidroeléctrica, pues puedes poner desde el 73 hasta acá, ¿no? Ujú. Ahí estás, juntando 52 datos. Ok. Nada más que aquí con StatFeed, vamos a ver, es que ya no me acuerdo si tenemos la limitante de 50 o no. Vamos a ver. Vamos a abrir uno nuevo. Bueno, primero tendrías que poner aquí en lugar del punto de la coma, como separador decimal, que apareciera el punto. No sé si se ve así porque lo estoy abriendo aquí Sí, pues creo que sí, porque yo lo puse con punto. porque si no, no lo va a detectar acá, pero vamos a ver si lo detecta. Bueno, puso nada más los enteros, pero sí, aquí ya me estoy dando cuenta que la limitante nada más son 50 datos. Ok. Entonces, aquí tenía 52. Ujú. ¿Cuáles hay que poner? Pues los últimos 50, o sea, a partir del 75 Para adelante, ok. en adelante, porque de ahí la versión que tenemos al ser una versión de estudiante, pues admite pocos datos. Entonces, ahí ya que tenemos los datos, vamos a ver a qué distribución se ajusta. Bueno, otra vez salió que a todas estas se ajusta. Pero eventualmente en sus ajustes acá les va a salir que se rechaza. Entonces, si en todas las opciones que pruebas sale que se rechaza, hacen el proceso para generar la distribución de usuario, que es el histograma que explicamos hace ratito. Bueno, y acá, por ejemplo, tienes datos que comienzan en cero. Estos no se consideran. Estos no se consideran, empezarías desde aquí. Ok. Y no importa igual que Ya, sean que distintos, bueno, que sean menos. ya si hay datos ceros en medio como acá, como en esta categoría, eso sí los tomas en cuenta. Los Ok. tomarías desde aquí, esos datos que están ahí en medio como cero, e incluso hasta los finales, ¿no? Así. Ok, también los finales, entonces los tomo. O podría acabar como Mm. en 7.9. O si tendría que tomar los finales también. Sí, así como como lo hicimos aquí, si están los ceros en medio o al final, sí se toma. Ok, ok. Ujú. Si están los ceros al principio, pues quiere Esos decir no. que aquí todavía ni siquiera había esa energía, bueno, ese tipo de fuente ni siquiera estaba desarrollado, ¿no? Y aquí por alguna razón estuvo y ya después ya no estuvo y después volvió a estar. Ok. Entonces, acá en donde termina con ceros, pues es muy probable que después, en el futuro, otra vez vuelva a haber generación de este tipo. Ok. Pues, así como tenemos limitante hacia arriba de 50 datos, ustedes nada más pueden poner mínimo 10 datos acá, del StatFeed. Vamos a ver si, por ejemplo, tuviera nada más 5 datos, por decir algo, pues ni siquiera ahí se les habilita la opción de autoajuste. Si lo alcanzan a ver acá arribita, está en gris, porque son muy pocos datos. Entonces, el mínimo que admite
o el mínimo de datos que necesitan son 10. A ver, ahí incluso con 9 vamos a revisar arriba, todavía no se habilitan. Y ya a partir de 10 y es cuando se habilita. Entonces necesitan mínimo 10 y máximo 50 datos para poder usar esto. De Promoted ya vimos que si hay información, entonces si no han encontrado suficientes datos, pues tienen que buscarle para encontrar al menos 10 datos. Incluso esta hay información, tablas en donde encuentran los datos hasta incluso por día. Ya me enseñaron una tabla por ahí que tienen datos por día. Entonces ahí tienen 1 millón de datos, por decir algo, bueno, no 1 millón, tienen varios cientos de datos, nada más que aquí el programa no les da chance de meter esa gran cantidad de datos. Lo que hacen pues es meter los últimos 50 datos. Entonces, sí tienen de dónde obtener la información, nada más hay que buscarle. La limitante es esa, mínimo tienen que tener 10 datos y máximo pueden meter 50. Bueno, ¿alguien más que tuviera dudas? Sí, profesor. Florencio, adelante. Puede checar mi trabajo, ya tengo una duda ahí. Peña, Peñar. ¿verdad? Pues vamos a abrirlo en Excel para que... Ahí, bueno, estaba haciendo varias, pero ahorita la clase pasada estaba viendo el video y vi que mostró una tabla. ¿Qué es esa tabla? La busqué y la encontré ahí. Y ahorita con lo que acaba de decirle el compañero Edgar, no sé si pueda ocupar esa tabla. Y con respecto a los centros de locación o el consumo, no sé si pueda bajarle un poquito más abajo de la tabla. Encontré ese pequeño mapa donde nos ubica el consumo y la demanda neta por zona. No sé si lo puedo utilizar. Pues es que aquí sería conveniente usar esta tabla porque al final lo que necesitamos son los datos de varios, Ok, en este caso pues de varios años, ¿no? Entonces aquí al final, esta imagen pues te está representando lo de un año en particular ajá. o te está presentando el aglomerado de varios años, no sé. Ujú, Entonces al final lo que necesitamos son varios datos, ya sea como los presentas aquí por año, por mes, por día. Les ujú. digo, incluso los datos existen por día. Si los buscan por día, este, Ok. lo- los, los encontrarán, ¿no? Entonces Entonces, ¿puedo aquí utilizar conviene que, esta tabla? ujú, así como está Ok. esta sería la correspondiente a la generación. Ujú. Ya nada más te faltaría las de Las, la del consumo. el consumo, ok. Es que sí, encontré muchas y me estaba revolviendo, entonces ahorita ya busco ya por consumo, lo haría igual por zonas, ¿no? Es a lo que voy. Ajá. Ok, está bien. Nada más esa era mi duda. Muchas gracias. Entonces, pues nada más lo que se va a reportar, pues van a ser esas dos, tres tablitas, ¿no? No, no más las que se ocupen en los ajustes. ¿No? Sí, está bien. Y bueno, y ya cuando hagan el ajuste, pues la evidencia del ajuste, ¿no? Listo. Entonces, ¿alguien más? Yo, profesor, una pregunta. Sí. No importa si, por ejemplo, en la tabla de generación lo manejamos por tipo de planta y en el consumo por región, o tienen que ser iguales las dos tablas, por región ambas, por tipo de planta, o pueden ser diferentes. No, no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces sí pueden ser distintos. Ok, No, profesor, gracias. no necesariamente tienen que ser iguales. Porque ya con las redes, con los mapitas que veíamos hace ratito, vamos a saber qué zona le surte energía a tal zona, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que coincidir.
Entonces, esta actividad pues ya quedó más clara, ¿no? Entonces, se las puse ¿para qué fecha fue Me parece que la para el domingo. reasignación? Entonces, pues ya con eso ya tienen, bueno, vence 23 y el domingo, pero tienen 3 días más para poderla terminar entregar con retraso. Entonces, todavía si tuvieran alguna duda en la siguiente sesión, el próximo martes, todavía tendríamos chance de revisarlo. Pero bien, la actividad 5, bueno, todavía tenemos ahí, para el 26, esta no la he cambiado, ¿o sí? Ya ni me acuerdo. Se supone que, bueno, sí la cambió, de hecho se debía entregar este jueves. Ah, bueno, ya tiene ahí Está para nueva el fecha. 26. Para el 26 de marzo. Para la siguiente semana, entonces, también todavía tenemos la siguiente semana para poderla incluso revisar. Y ahorita ya por el tiempo, pues ya no da chance a darles una guía de cómo poderla resolver. Entonces, pues lo dejamos a la siguiente semana. Lo que sí le pueden avanzar es de esta actividad, yo creo que sería más simple de darles una guía, es lo que tienen que hacer en ProModel. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí yo les recomendaría que primero hicieran la simulación por ProModel para que entendieran de lo que se trata y ya después en Excel. Entonces, la siguiente semana revisamos cómo es que se haría en Excel. Entonces, en ProModel, ¿de qué trata? Es un servicio de ventas, consta de 2 empleados dispuestos en serie. Dice que cada uno con su propia cola de tipo FIFO. Entonces, más o menos cómo se vería si lo modeláramos en ProModel esto. Como una línea recta, ¿no? Podría ser así visto en secuencia. Voy a representar con esta bolita el cliente. Eventualmente llegarían clientes al sistema que estarán representados con estas bolitas. Llegarían a una fila y después pasarían voy a poner de otro color, con un primer empleado, y ya cuando terminan su proceso con ese primer empleado, pasan con el segundo empleado. Entonces, el flujo de los clientes es que primero arriban al sistema, llegan a formarse una fila, pasan con un servidor, con un empleado en este caso, ahí se tardan un determinado tiempo. Después aquí también decía que cada empleado tiene una fila, entonces aquí estrictamente debe de ir una fila después. Aquí. Y finalmente pasan con el segundo empleado. Entonces, ahí en ProModel, ¿qué tendrían que establecer como locaciones? Pues tendrían que establecer 2 filas, fila uno, fila del empleado uno y fila del empleado uno y empleado 2, esas 4 locaciones. Y como entidad, los clientes. Entonces, solamente se tiene que dar de alta una entidad, cliente, que eventualmente pues van a ser muchos clientes, ¿no? Pero no tienen que dar de alta cliente por cliente, sino al dar de alta una sola entidad cliente, ya están dando de alta a todos los posibles clientes que pueden llegar. Entonces, el primer paso pues es definir locaciones, entidades. El segundo paso es establecer los arribos. Entonces aquí, ¿cuál es la velocidad con la que llegan los clientes al sistema? Aquí la menciona el tiempo que transcurre entre la llegada de un cliente al siguiente. Está distribuido exponencialmente con media de 3.3 minutos por cliente. Entonces ahí cuando tengan que definir los arribos en ProModel, van a tener que definir esa velocidad, como que un cliente llega con una velocidad de
ajustado a la distribución exponencial con media de 3.3 minutos. Entonces, de esta forma lo estarían programando ahí cuando definan los arribos. ¿Qué es lo que sucede después? Pues después de que arriban esos clientes, pasan a un empleado. Bueno, este empleado, ¿cuánto se tarda? Dice aquí que con distribución de Poisson, con media de 1.4 minutos. Esto ya va definido en la parte del proceso, es la siguiente parte que tienen ustedes que establecer ahí en, en la generación de su modelo en ProModel. Entonces, ¿qué le van a poner ahí? Cuando tengan que poner el proceso, van a poner la instrucción, ¿right? Y como dice que es de Poisson, esa se codifica de esta forma, white P 1.4 min, así se codifica. Después pasarán a la fila 2 y en el segundo empleado, ¿cuánto se tardan? Y cuando les toque codificar esa parte, pues la van a colocar así, ¿right? Aquí dice que el segundo empleado está distribuido de manera normal con media de 4 y varianza de 2 por cliente. Entonces ahí cómo se codifica eso de la normal. La distribución normal tiene dos parámetros, media y desviación estándar. Entonces allí queda n, es la codificación n, y entre paréntesis estos dos numeritos, 4 raíz de 2. Ahí le sacan la raíz al 2. Y bueno, ya después de que introducen toda esta información al modelo, pues ya les van a dar los resultados que les están pidiendo. Entonces, ahorita después de que terminen lo de la actividad 6, pues pueden seguir con esto. Nada más que para hacer esto, pues primero también tienen que revisar los recursos ahí para que sepan cuál es el proceso de modelado en ProModel. Y se comienza con situaciones sencillas como esta. Entonces pueden tomar como base lo de los videos que vienen ahí para el desarrollo de modelos en ProModel y ya nada más adaptarlo a pues a este sistema que va a tener, como les decía hace ratito, 4 locaciones, 2 filas, 2 empleados, esas serían las locaciones, y una entidad que serían los clientes. Entonces, aquí en específico para esta parte primero tienen que revisar los recursos, saber dónde están los recursos. Ya cerré la ventanita que tenía abierta hace ratito. Pero vamos a ver, para decirles qué recursos en específico tienen que revisar para que aprendan cómo modelar en ProModel. Y sería a partir sí, pues a partir de este ejemplo del ejercicio 5. Entonces, aquí se modela esta situación. Es nada más una fila y en este caso una servidor que es una máquina. Entonces lo que van a hacer ustedes es que van a tener que agregar aquí adelantito en su ejercicio otra fila y un empleado más. Entonces pueden tomar como base a partir del ejemplo 5 en adelante. Yo creo que con el ejemplo 5 ya incluso con ese solamente pudieran armar lo que se pretende para esa actividad 5. Bueno, ya la semana que entra vemos cómo se haría en Excel, una guía de cómo se haría en Excel. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra cuestión.
Daniel, adelante. La frecuencia de llegada de clientes solo se aplica a la primera fila, ¿verdad? Sí, el arribo, cuando ustedes definen los arribos, Ajá. eso se refiere o se define a dónde por primera vez, a qué locación llegan por primera vez las entidades al sistema. Pues esos clientes llegan por primera vez al sistema en la fila del empleado uno. Ok, Pues ok, ok. ahí nada más va un renglón de arriba. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, también ahí antes de que se me olvide, ya que tienen su modelo, ahorita voy a ver otro modelo, el de la prensa, precisamente el que veíamos hace ratito, el del video 5. Ahí también se les pide en su actividad que suban una hoja de programación. Esa hoja de programación, ya que tiene su modelo terminado, ya que corre, ya que funciona correctamente, van aquí al menú de archivo y aquí donde dice ver texto, ahí puede ser una opción. Esto es lo que se les pide como hoja de programación. Aquí podrían poner la captura de la pantalla o mejor aún si lo guardan como PDF. Aquí en esta opción de imprimir texto a impresora y imprimir a PDF. Entonces, de esta forma se guarda de manera similar a lo que les mostré anteriormente, nada más que aquí se ve más ordenado. Y sé cómo se ve. Entonces, miren, acá se ve más ordenadito. Entonces, esto es lo que pudieran poner como un enlace para que no tuvieran que poner la captura de la pantalla. Este archivo enlazarlo a lo que van a subir ahí al Excel. Entonces, para agregarlo como enlace, pues lo tienen que subir a un lugar de su nube para que ese enlace que compartan, pues sea efectivamente compartido, ¿no? Porque si lo quieren compartir, ahorita yo lo guardé en C, o sea, en mi computadora. Si yo lo quiero compartir a partir de esta dirección, pues nadie lo va a poder ver más que yo. Entonces, para compartirlo, sí es necesario que lo suban a la nube, o si no, simplemente pues sacar la captura de la pantalla, nada más que pues ahí se ve con menos calidad. Entonces, es válido, ¿no? La captura de pantalla y luego ya la pegan en el Excel, ¿no? En donde corresponda. O les digo, mejor aún si lo pueden hacer así de esa forma, compartir el archivo sería mejor. Bueno, pues entonces no sé si tengan otra duda. No, hasta aquí le dejamos, ¿no? Profe, Sí, adelante. vaya, yo le había comentado de la actividad 3. Ah, sí que querías que la revisáramos, ¿no? Ajá, bueno, lo que pasa es que no me dejaba poner las fórmulas en el Excel y por eso se los mandé por su chat personal. A ver, bueno, entonces ya si ya no hay más dudas de lo que mencionamos, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Ahorita pasamos a revisar